El divo acaba de romper el espejo del confesionario de un puñetazo y la producción tuvo que entrar corriendo a sacarlo de ahí. No fue un golpe cualquiera, no fue un accidente, fue un estallido de furia tan violento que el sonido se escuchó en toda la casa y dejó a todos helados. Esto no es algo que pase todos los días, esto es algo que puede cambiar por completo el rumbo de la temporada, porque ahora la pregunta que todos se están haciendo es si el divo sigue en el juego o si ya cruzó la línea de la que no se regresa. Y no estamos hablando de un berrinche, no estamos hablando de alguien que aventó una almohada o que gritó en el jardín. Estamos hablando de alguien que perdió el control, de tal forma que golpeó un espejo con el puño dentro del confesionario, ese lugar que se supone es sagrado, ese lugar donde los participantes van a desahogarse sin que nadie los juzgue, ese lugar donde se supone que puedes decir lo que sea sin consecuencias. Pero el divo no solo habló, el divo explotó, y esa explosión fue tan fuerte que la producción no tuvo más opción que intervenir de inmediato. Porque cuando escuchas ese golpe seco, ese trueno que retumba por toda la casa, sabes que algo muy grave acaba de pasar. Lo que hace esto aún más delicado es que no fue en medio de una pelea, no fue en medio de una discusión con otro participante, donde las emociones ya están calientes y todos están gritando. Esto pasó en el confesionario, en privado, en un momento donde se supone que estás a solas con tus pensamientos y con la cámara. Y si en ese momento de supuesta calma alguien pierde el control de esa manera, entonces la pregunta es qué tan cerca está de perder el control por completo en cualquier otro momento. Porque si el divo no pudo contenerse ahí adentro, ¿qué garantía hay de que pueda contenerse afuera con el resto de la casa? Y la casa entera lo sintió. Fabio Agostini fue el primero en reaccionar y en su cara se veía una mezcla de sorpresa y preocupación porque Fabio sabe lo que es estar al límite, pero incluso él se quedó sin palabras cuando escuchó ese golpe. Kylie y Laura González se miraron entre ellas con una tensión que no necesitaba palabras, porque ambas entendieron al instante que esto no iba a quedar en nada, que esto iba a tener consecuencias enormes. Kenzo y Yoridan, que ya venían observando cómo el divo se iba deteriorando emocionalmente día tras día, sintieron que el desenlace era inevitable, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que fuera de esta forma tan literal, tan violenta, tan imposible de ignorar. Porque para entender la gravedad de lo que acaba de pasar, hay que entender qué significa el confesionario en un reality. El confesionario es el único espacio donde los participantes pueden bajar la guardia, donde pueden ser vulnerables sin que eso se use en su contra de inmediato, donde pueden soltar todo lo que traen guardado sin miedo a que otro participante lo escuche y lo use como munición. Es el lugar más seguro de la casa, y el divo acaba de convertirlo en una escena de crisis. Eso cambia todo, porque si ni siquiera ahí adentro puedes mantener la compostura, entonces el encierro ya te rebasó por completo. Y lo peor es que las cámaras captaron todo. Captaron el momento exacto en que los productores entraron corriendo, captaron las caras de pánico del equipo, captaron cómo rodearon a El Divo y cómo lo sacaron de ahí sin que nadie más pudiera acercarse. No se filtró el audio completo de lo que se dijo adentro, pero los rostros de quienes salieron de ese confesionario lo decían todo. Había preocupación, había tensión, había una sensación de que algo se había roto y no solo estamos hablando del espejo. Ahora mismo, El Divo está aislado. No tiene acceso al resto de la casa, no puede hablar con nadie, está en una especie de limbo donde ni él mismo sabe si va a volver a la sala o si su maleta ya está siendo empacada. Y esa incertidumbre es lo que tiene a todos al borde del colapso, porque la decisión no está en manos de los participantes, la decisión está en manos de la producción, y todo indica que esa decisión puede llegar en cualquier momento. Pero aquí es donde la situación se pone aún más tensa, porque la casa está completamente dividida. Porque la casa está completamente dividida entre quienes creen que el divo merece una segunda oportunidad y quienes piensan que un acto de violencia, aunque sea contra un objeto, no puede quedar impune. Y esa división no es menor, esa división puede definir cómo se va a vivir el resto de la temporada, porque si el divo se queda, hay gente que va a sentir que la producción está permitiendo algo que no debería permitirse. Y si el divo se va, hay gente que va a sentir que la presión del encierro puede quebrar a cualquiera y que todos merecen una oportunidad de redimirse. Stefano y Josh están intentando mediar opiniones, están tratando de calmar los ánimos y de que la casa no se parta en dos bandos irreconciliables, pero incluso ellos saben que esta vez la situación se les fue de las manos, porque no estamos hablando de un malentendido, no estamos hablando de una discusión que se puede resolver con una disculpa y un abrazo. Estamos hablando de alguien que golpeó un espejo con tanta fuerza que pudo haberse lastimado, que pudo haber lastimado a alguien más si hubiera estado cerca, y eso no se puede minimizar por más empatía que le tengas a la persona. Y lo que hace esto aún más complicado es que el divo no es alguien que haya estado tranquilo y de repente explotó de la nada. Kenzo y Yoridan lo vieron venir. Ellos notaron cómo en los últimos días el divo estaba cada vez más irritable, cada vez más al límite, cada vez más cerca de ese punto de quiebre. Pero nadie intervino a tiempo, nadie dijo nada lo suficientemente fuerte como para detener lo que todos sabían que iba a pasar.
Y ahora la pregunta es si esa responsabilidad también recae en el resto de la casa o si cada quien es responsable únicamente de sus propios actos. Porque si vemos esto desde el lado humano, es fácil entender que el encierro puede hacer cosas terribles con tu mente. Estás las 24 horas del día siendo observado, estás conviviendo con gente que no elegiste, estás compitiendo por algo que puede cambiar tu vida y todo eso sin poder salir, sin poder hablar con tu familia, sin poder tener un momento real de privacidad. Eso puede romper a cualquiera y el divo claramente llegó a ese punto donde ya no pudo más. Pero el problema es que cuando llegas a ese punto y tu reacción es violenta, aunque sea contra un objeto, estás cruzando una línea que pone en riesgo la seguridad de todos los demás. Y eso es exactamente lo que tiene a la producción en una encrucijada imposible, porque si expulsan a El Divo de inmediato, van a ser vistos como una producción que no tiene compasión, que no entiende la salud mental, que está más preocupada por la imagen del programa que por el bienestar de los participantes. Pero si dejan que El Divo se quede, van a ser vistos como una producción que permite actos de violencia, que no pone límites claros, que está dispuesta a arriesgar la seguridad de todos con tal de mantener el drama y los ratings altos. Y mientras la producción decide qué hacer, el resto de la casa está en un silencio incómodo que se siente más pesado que cualquier grito. Porque todos saben que lo que pase con El Divo va a marcar el tono de todo lo que viene después. Si se va, será el escándalo más sonado del año, será la expulsión más polémica de la temporada, y será un mensaje clarísimo de que hay límites que no se pueden cruzar sin importar cuánta presión estés sintiendo. Pero si se queda, la convivencia se va a convertir en un polvorín donde cualquier chispa puede detonar otra explosión igual o peor, porque todos van a saber que incluso los actos más graves pueden quedar sin consecuencias reales. Kaeli no ha dicho nada públicamente, pero su lenguaje corporal lo dice todo. Está tensa, está incómoda, está esperando a ver qué decide la producción antes de tomar una postura clara. Laura González está en la misma situación, porque ambas entienden que este no es el momento de hacer declaraciones apresuradas que después no puedan sostener. Fabio, por su parte, ha intentado mantener la calma, pero se nota que está preocupado, no solo por El Divo, sino por lo que esto significa para todos. Y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar. El Divo sigue aislado, la producción sigue deliberando, y la casa entera está conteniendo la respiración esperando una respuesta que puede llegar en cualquier momento. Porque esto ya no es solo sobre El Divo, esto es sobre qué tipo de competencia es esta, qué tipo de límites existen, y hasta dónde se puede llegar antes de que todo se salga de control. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos están pensando, es simple y aterradora. Si El Divo vuelve a la casa, ¿quién garantiza que no vuelva a pasar?